Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Roberto Cruz, gerente de marketing de la línea de inmunematología de Grifos en Latinoamérica. Quiero agradecer a todos los presentes y deciros que es un inmenso placer para nosotros de Grifos contar con vuestra presencia en otro webinar de inmunematología. En este evento abordaremos las pruebas pretransfusionales. Grifos tiene un papel muy importante en el campo de la medicina transfusional. Y con estas acciones reforzamos nuestro compromiso en apoyarle al director de laboratorio, analista, técnico, con las informaciones y conocimientos sobre buenas prácticas en un laboratorio de inmunematología. Ahora, me gustaría de invitar a asistir a una clase de nuestro especialista de aplicaciones de medicina transfusional en Grifos, Chile, Juan Ignacio Román, que compartirá sus conocimientos sobre las pruebas pretransfusionales. Gracias a todos y disfruten de este webinar. Juan, el escenario es tuyo. Buena presentación. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Estimados, espero se encuentren bien y en esta ocasión, como indicaba Roberto, hablaremos de las pruebas pretransfusionales. El proceso completo para originar una transfusión segura consta de diferentes etapas que inician en el reclutamiento y selección del donante, la colección y fraccionamiento de las bolsas, los estudios serológicos y su almacenamiento. Teniendo ya los hemocomponentes disponibles, la decisión y solicitud de la transfusión dan paso a las pruebas pretransfusionales, las cuales ayudan a tomar una decisión para entregar y administrar el hemocomponente. Monitorizar y dar seguimiento es el paso final de este proceso que está inmerso en un programa de hemovigilancia. El objetivo de las pruebas pretransfusionales es asegurar la transfusión de sangre compatible, y se describe como compatibilidad a la falta de reacción entre los anticuerpos del receptor y los antígenos del donante. Esta no garantiza que el suero plasma del receptor no tengan anticuerpos clínicamente significativos y no impide la aloinmunización ni la respuesta anamnéstica. El desarrollo de estándares efectivos y satisfactorios para las pruebas pretransfusionales requieren un enfoque estructurado en la adopción de un sistema de manejo de calidad. Los errores técnicos y administrativos y el uso de técnicas no validadas y de equipos no acordes con los procesos establecidos puede generar incompatibilidades no detectadas y reacciones hemolíticas inmediatas o tardías. El laboratorio debe identificar todos los puntos de control crítico en las pruebas pretransfusionales y elaborar instrucciones de seguridad para ellos. La trazabilidad de los procesos es de gran importancia, y más aún que todos los usuarios o personas relacionadas en este proceso las tengan claras y las sigan al pie de la letra. Las pruebas pretransfusionales son aquellas que se realizan antes de transfundir un determinado componente sanguíneo. Su objetivo es seleccionar el componente idóneo que demuestre ser compatible con el receptor. Y las técnicas para el receptor sería la clasificación ABO-RH y el rastreo de anticuerpos irregulares. Para la donación sería la clasificación ABO-RH y la prueba cruzada. El proceso transfusional inicia con la extracción de la muestra a los pacientes hospitalizados. Para ello, es relevante tener claro algunos aspectos en la extracción de la muestra. Considerar un tubo con o sin anticoagulante dependiendo de la técnica empleada. Frecuentemente se usan tubos con EPTA. En el caso de presentar una vía venosa, se debe evitar interferencias. Por lo tanto, se sugiere realizar un lavado a la vía, tomar una muestra y descartarla para luego tomar la muestra definitiva con la cual se realizarán las pruebas. También se deben evitar muestras con características lipémicas, hemolizadas, de bajo volumen y o inusual relación célula-plasma. Con el proceso anterior ya realizado, las muestras, con la solicitud de transfusión, llegan al laboratorio y se realiza la evaluación serológica. Como se mencionó, antes de la prueba de compatibilidad se deben realizar pruebas al receptor y al donante, o al componente a transfundir, principalmente. Las pruebas en el receptor son la clasificación ABO, RH, la detección de anticuerpos irregulares,
verificación de los resultados de los registros anteriores del paciente. Si hay alguna discrepancia, se debe tomar otra muestra inmediatamente y verificarla. En el caso de los pacientes receptores por primera vez, si no existen registros previos, se debe tomar otra muestra y confirmar la clasificación. La recogida sistemática de una segunda muestra para confirmar la clasificación ha mejorado la seguridad transfuncional, ya que ayuda a identificar errores en esta fase. Como no pueden ocurrir errores a lo largo del proceso de transfusión, es necesaria la vigilancia en cada paso crítico para mejorar la seguridad transfuncional. Algunas instituciones también incluyen ciertos tests, como por ejemplo la prueba antiglobulina directa, para descartar la presencia de haloanticuerpos o autoanticuerpos unidos a la membrana del glóbulo rojo, y el fenotipado RH y KEL para transfundir glóbulos rojos del mismo fenotipo con el fin de prevenir la haloinmunización, principalmente en pacientes que van a recibir múltiples transfusiones y en niñas y mujeres en edad fértil. Después de verificar los datos del receptor en el sistema con los registros anteriores y confirmar la clasificación, se selecciona el componente sanguíneo. A continuación, se comprueba la clasificación ABO-RH del producto. Algunos estándares recomiendan hacer la verificación RH solo de los componentes D negativos. Finalmente, se realiza la prueba de compatibilidad entre el suero o plasma del receptor y las células del glóbulo rojo o unidad de sangre entera seleccionada para la transfusión. También se deben realizar pruebas de compatibilidad cuando se va a administrar cualquier componente con más o igual a 2 ml de glóbulos rojos. Las pruebas pretransfusionales se pueden realizar utilizando la técnica de tubo tradicional o manual, o plataformas automatizadas o semiautomatizadas, que utilizan columnas de aglutinación como el GEN o ensayos en fase sólida. Los sistemas automatizados requieren validación antes de la implementación y después de cualquier alteración en la operación del software. Estos sistemas son muy recomendables ya que reducen significativamente los errores de la clasificación, generando menos errores de interpretación y transcripción, en comparación con los procedimientos manuales. Las pruebas moleculares generalmente no se usan de forma rutinaria en esta etapa, pero se puede usar para resolver casos de discrepancia del grupo ABO o RH. El genotipado se realiza cuando las pruebas serológicas no proporcionan resultados o datos concluyentes debido a la complejidad de la situación, en presencia de autoanticuerpos o haloanticuerpos en pacientes multitransfundidos con múltiples haloanticuerpos o cuando se sospecha con una variante alélica. En esta diapositiva tenemos las lecturas de aglutinación en tubo. Desde la parte de arriba hacia abajo tenemos un grupo compacto con hematíes sobre fondo blanco, que significan 4 cruces. Grupos grandes de hematíes sobre fondo blanco, que serían 3 cruces. Pequeños grumos de hematíes con un fondo nublado, serían 2 cruces. Grumos más pequeños de hematíes contra un fondo nublado, 1 cruz. Agrupamiento incierto, sería un más menos. Y sin aglomeraciones visibles, tendría un resultado negativo. A su vez, el patrón de reacciones con el método de la columna en gel se muestra a continuación. De izquierda a derecha podemos evidenciar en el primer pocillo un campo compacto en la parte inferior de la columna que significa negativo. A continuación, pero con menor dispersión, un más menos, más compacto hacia la parte inferior de la columna, una cruz, dispersos desde la línea media hacia abajo, 2 cruces, en la parte superior, pero dispersos hacia abajo sin pasar la línea media de la columna, 3 cruces, línea continua de grumos en la parte superior, 4 cruces, por último, un campo mixto con grumos en la parte superior e inferior, y por último, la correlación rojiza en la parte superior de la columna, que significa hemólisis. El primer test pretransfuncional en el caso de las muestras del paciente es la clasificación ABO y RH, que debe realizarse en su totalidad con, para el caso del ABO, una prueba directa con reactivos monoclonales anti-A y anti-B y una prueba inversa o reversa con células A1 y B. Así,
se detectan discrepancias que deben ser resueltas en la medida de lo posible antes de la transfusión. Debe recordarse que el grupo inverso actúa como un valioso control integrado del grupo, como un resultado complementario, y desempeña un papel importante para resaltar las anomalías posteriores a la transfusión y el trasplante de células madre, así como las anomalías debidas a condiciones patológicas como las aglutininas frías. Al realizar pruebas manuales, se recomienda que la prueba directa, la fase celular, sea realizada por un técnico y la prueba inversa, fase de suero, por otro, para comparar los resultados. La clasificación ABO se puede abreviar en transfusiones posteriores. En la clasificación ABO se pueden encontrar las siguientes situaciones: discrepancia entre la prueba directa e inversa, cambio de grupo por transfusión intrauterina o transfusiones masivas, transmisión pasiva de anticuerpos por transfusiones de plaquetas o plasmas no isogrupo compatibles, factores de coagulación o inmunoglobulinas intravenosas. La presencia de anticuerpos fríos interferentes o la presencia de subgrupos débiles. Si no se puede resolver las discrepancias, se debe transfundir glóbulos rojos o, en el caso del antígeno RH para la tipificación, debe realizarse con un reactivo inmunoglobulina M monoclonal que no detecte la variante de 6 parcial. En ausencia de automatización, se recomienda que la prueba se realice por duplicado con el mismo reactivo o con uno diferente. Se debe utilizar un control para evitar interpretaciones falsas positivas, especialmente si el paciente es ABRH positivo. La detección débil de D no debe realizarse en receptores en cuyas reacciones sean inferiores a las esperadas, ya que se considerarán RH negativos y recibirán glóbulos rojos D negativos, para evitar la aloinmunización. Se considerarán D negativos hasta que se pueda realizar una caracterización correcta. La prueba de débil solo debe realizarse cuando se analizan muestras de niños recién nacidos de madres D negativas. En este caso, se debe utilizar un reactivo de mezcla biclonal, IgM más IgG. Recordar que se debe realizar un DAT para validar un D débil. Si el resultado es positivo y el DAT también es positivo, el resultado del RH D débil se invalida. El uso cada vez más común de tarjetas de columna en gel en las pruebas inmunohematológicas, tanto para la clasificación como para la detección de anticuerpos, ha llevado a los fabricantes a incluir dos reactivos anti-D, uno que detecte la variante de 6 y otro que no. Esto para facilitar el reconocimiento. Se recomienda no realizar las pruebas de antiglobulina indirecta en aquellos que son D negativos o cuya aglutinación es débil. En caso de dudas o discrepancias sobre la aglutinación entre los reactivos, es mejor clasificar al paciente como RH negativo y enviar las muestras al laboratorio de referencia para su categorización definitiva. Para la transfusión de plaquetas o plasma, se puede utilizar la clasificación histórica del paciente, pero debe haber sido realizada con dos muestras distintas. Respecto a este tema, es importante recordar: uno debe asegurar la calidad de los reactivos para las pruebas pretransfuncionales o para cualquier prueba. Por ejemplo, evitar el uso de reactivos hemolizados. También, seguir las recomendaciones del fabricante al realizar las técnicas, respetando, por ejemplo, las diluciones de Matías establecidas para cada una de ellas. Utilizar sistemas automatizados para reducir los errores de interpretación y transcripción de resultados, y cotejar los datos del paciente con los registros históricos. El segundo test pretransfuncional es la detección de anticuerpos irregulares. La ISBT reconoce actualmente más de 300 antígenos pertenecientes a uno de los 36 sistemas de grupos sanguíneos caracterizados, una de las colecciones o series de antígenos de baja o alta prevalencia. Los anticuerpos producidos frente a estos antígenos pueden ser significativos y dar lugar a situaciones clínicas como una reacción hemolítica posttransfusional, una marcada reducción de la supervivencia de los glóbulos rojos o la enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Los anticuerpos se denominan aloanticuerpos y son del tipo inmunológico, causados principalmente por transfusiones o embarazos anteriores.
que reaccionan a 37 grados Celsius y en fase antiglobulina. La detección de anticuerpos también detecta autoanticuerpos o anticuerpos que reaccionan contra autoantígenos libres en glóbulos rojos en suero, que reaccionan como panaglutininas, y anticuerpos fríos, que generalmente no tienen importancia clínica. Cabe señalar que existen excepciones en relación a anticuerpos que reaccionan en CUMS y no tienen significación clínica, como el antichido o el anti-Rogers. También hay excepciones para anticuerpos que reaccionan a baja temperatura y pueden causar la destrucción de glóbulos rojos in vivo, como el anti-BEL, el anti-P o el anti-TJA. La detección de anticuerpos, al igual que la clasificación, se puede realizar mediante la técnica en tubo tradicional o con los diferentes métodos disponibles en la actualidad. Idealmente, la detección de anticuerpos debería detectar pocos anticuerpos clínicamente insignificantes y realizarse en el menor tiempo posible. El suero o plasma del paciente se incuba con células trazadoras a 37 grados Celsius, luego se lava para eliminar las inmunoglobulinas libres y se termina con el reactivo CUMS. Una prueba positiva indica que se detectan anticuerpos que reaccionan contra los antígenos en estos glóbulos rojos. Y una prueba negativa indica que no se demuestra la presencia de dichos anticuerpos. Y dependiendo de las técnicas utilizadas, se debe realizar una validación final agregando células de CUMS control. Los pasos siguientes corresponden a la prueba de compatibilidad, la reserva e impresión de la etiqueta y la entrega de las unidades. En la tabla se muestran los requisitos para cada tipo de componente en términos de compatibilidad ABO. Para la sangre total, debe ser idéntica a la del receptor. Respecto a los glóbulos rojos del grupo O, se puede usar para transfusiones en personas de otros grupos, A o B, pero deben reservarse para las personas del grupo O. Cuando un componente tiene más de 12 ml de glóbulos rojos, debe ser compatible con el plasma del receptor. Los componentes sanguíneos RH positivo deben ser para receptores RH positivos y los componentes sanguíneos RH negativo deben ser para receptores RH negativos. En situaciones de emergencia, si se transfunden componentes sanguíneos RH positivos en un receptor RH negativo, se debe considerar la administración de inmunoglobulinas anti-D, especialmente en niñas y mujeres en edad fértil. El grupo sanguíneo del receptor es necesario para la transfusión de plasma, ya que los anticuerpos ABO en el plasma pueden reaccionar con los antígenos de los glóbulos rojos del receptor. Por lo tanto, se requiere compatibilidad ABO, aunque no es necesario el cross-match menor, como se verá más adelante. Como el plasma del donante AB carece de anticuerpos, puede utilizarse en cualquier paciente. A menudo se usa en emergencias extremas, cuando se desconoce la clasificación del paciente. Sin embargo, los bancos de sangre suelen tener pocas reservas, ya que este grupo sanguíneo es raro. El plasma del donante del grupo A se ha utilizado en transfusiones masivas porque es seguro, ya que tiene títulos bajos de anti-P. Para la transfusión de plaquetas es deseable la compatibilidad ABO, pero no es un requisito absoluto. Debido al breve periodo de almacenamiento, las plaquetas compatibles con ABO no siempre están disponibles en muchos servicios de sangre. Hay que recordar que el volumen de plasma en el que se resuspenden las plaquetas extraídas de la sangre total es aproximadamente 40 ml. Por lo tanto, la carga de anticuerpos ABO se diluye en el volumen de sangre del receptor adulto sin tener consecuencias clínicas como la hemólisis. Sin embargo, el uso de plaquetas incompatibles puede conducir a una baja tasa de recuperación de plaquetas después de la transfusión. La mayoría de los antígenos ABO se transportan en la plaqueta unida a glicoproteínas de membrana, pero su expresión varía de un individuo a otro. Para los crioprecipitados, como contienen solo una pequeña cantidad de plasma, entre 15 a 20 ml por unidad, y por lo tanto no es necesario que sean compatibles con ABO. La diapositiva muestra los casos en los que se deben utilizar glóbulos rojos del grupo O por seguridad del paciente si se requiere una transfusión de emergencia. Una vez conocida y confirmada la clasificación, el paciente debe recibir la transfusión adecuada al grupo específico. En estos casos son los siguientes en la presentación. Cuando hay discrepancia entre el actual tipaje y el histórico,
cuando hay alguna anomalía que debe ser investigada, o cuando hay un campo mixto que no presenta una relación confirmada con una transfusión compatible no ABO idéntica. Para la selección de sangre basada en RH, la diapositiva muestra un resumen de las políticas generales vigentes para preservar la sangre RH negativa y los casos en los que se debe realizar una transfusión con sangre RH negativa. Sin embargo, cada país debería tener sus políticas propias sobre este tema. Para preservar sangre RHD negativo, se puede utilizar RHD positivo bajo consentimiento del médico prescriptor en los casos de mujeres mayores de 50 años, hombres adultos RHD negativo, en pacientes que van a recibir grandes volúmenes, más de 8 unidades de glóbulo rojo, excluyendo niños, mujeres en edad gestacional o personas haloinmunizadas. En el caso del glóbulo rojo RH negativo, siempre se debe utilizar en mujeres RHD negativo en edad fértil, menores de 18 años, en pacientes con antecedentes de anti-D, aunque no se detecten anticuerpos, y en adultos dependientes de sangre RHD negativa. Para la prueba cruzada, la muestra del segmento de la bolsa de sangre total o glóbulos rojos se utiliza para verificar la clasificación de bolsas y realizar la prueba de compatibilidad. Cada unidad de glóbulos rojos debe ser revisada para la clasificación ABO y RHD, de acuerdo con los procedimientos correspondientes en cada institución. Algunos países solo verifican RHD en unidades clasificadas como D negativas. No se requiere confirmación de D débil y si hay discrepancias, deben resolverse en la medida de lo posible antes de la transfusión. Además, se recomienda que la prueba de compatibilidad debe ser realizada por una sola persona. La diapositiva muestra la prueba de compatibilidad por el método del tubo. Es el mismo procedimiento que para la detección de anticuerpos. Se prepara una suspensión de 3 al 5% con glóbulos rojos del segmento de la bolsa y se dispensa suero y plasma del paciente. Independiente de la técnica que se utilice, siempre debe haber una fase de incubación a 37 grados Celsius. Acá tenemos el procedimiento en tarjeta, donde se prepara una dilución al 1% de los hematíes de la bolsa y se agregan 50 microlitros de esta dilución en el pocillo para luego añadir 25 microlitros de plasma o suero del paciente en el mismo pocillo. A continuación, se realiza la incubación de 15 minutos a 37 grados Celsius, luego la centrifugación por 9 minutos y la lectura. Existen diferentes tipos de pruebas cruzadas que describiremos a continuación. Ya se ha comentado el crossmatch mayor o la prueba cruzada mayor, y esta prueba se debe realizar no solo en pacientes haloinmunizados y pacientes cuyo estado inmunohematológico se desconoce, sino también en neonatos cuando la madre halosensibilizada ha pasado anticuerpos a su hijo, hasta que estos desaparezcan, obviamente. Y en receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos y trasplantes de órganos sólidos a receptor. En casos de incompatibilidades menores y donantes sensibilizados, también. Esto se debe hacer durante los siguientes 3 meses. El anticuerpo producido en estas circunstancias puede causar el llamado síndrome de linfocitos pasajeros, lo que resulta en diversos grados de hemólisis. Respecto a la prueba cruzada menor, que ya está en desuso, en este se hacen reaccionar los glóbulos rojos del receptor con el plasma a transfundir. Como los donantes han sido examinados a través de la detección de anticuerpos, el plasma que contiene anticuerpos se elimina de las reservas del banco de sangre. Si por cualquier motivo se transfundiera plasma ABO incompatible, el receptor podría tener una reacción hemolítica aguda. Esto es especialmente cierto en niños con bajo volumen de sangre. De ahí la importancia de la correcta clasificación sanguínea de los componentes y del receptor, seguido de la confirmación. Si hubiera algún plasma con anticuerpos irregulares que por alguna razón no se hubiera retirado del stock y acabara siendo transfundido, generalmente estaría diluido en el volumen sanguíneo del paciente y sería improbable que se produjera alguna reacción. Sin embargo, es posible una reacción por lo que no se debe usar, especialmente en niños por la misma razón mencionada anteriormente.
En la prueba cruzada de centrifugado inmediato o prueba cruzada de solución salina de centrifugado inmediato, los glóbulos rojos del donante se hacen reaccionar con el suero o plasma del receptor, sin incubación, seguido de centrifugación y lectura de los resultados. El objetivo es detectar la incompatibilidad ABO y prevenir una reacción inmunohemolítica aguda. Se utiliza cuando el paciente carece de anticuerpos irregulares. Esto reduce la carga de trabajo, el tiempo y el costo de los reactivos. Esta prueba es muy segura cuando el receptor ha sido examinado. El riesgo de no detectar anticuerpos clínicamente significativos que podrían detectarse mediante la fase CUMS de la prueba cruzada es muy pequeño. Cross-match electrónico o prueba cruzada electrónica. Consiste en la alternativa de realizar pruebas de compatibilidad electrónicamente, teniendo en el sistema la clasificación del paciente validada con dos muestras diferentes, la detección de anticuerpos negativos y la ausencia de antecedentes de aloinmunización, más sangre o unidades de glóbulos rojos que se confirmó que tenían el mismo grupo ABO y tipo RH del receptor. Por último, tenemos el cross-match completo o prueba cruzada extensiva. Se realiza cuando el paciente está aloinmunizado para evitar una reacción transfusional hemolítica. Asimismo, en pacientes aloinmunizados en los que los anticuerpos han desaparecido, se debe transfundir sangre o glóbulos rojos negativos para dicho anticuerpo. De lo contrario, se produciría una respuesta inmunitaria secundaria que puede dar lugar a una reacción transfusional hemolítica retardada. La prueba cruzada completa también debe realizarse en pacientes no aloinmunizados en los que se debe prevenir la aloinmunización. Por ejemplo, pacientes que van a recibir múltiples transfusiones y o que son vulnerables a la aloinmunización como aquellos con hemoglobinopatías, enfermedades de células falciformes o talasemia. También los síndromes mielodisplásicos y formas de anemia hemolítica autoinmune. Se debe realizar un fenotipo limitado, sistema RH y KEL, o un fenotipo completo, incluyendo todos los demás antígenos con importancia clínica, dependiendo del estado inmunomatológico del paciente. En ocasiones, estos casos deben ser manejados con la ayuda de un laboratorio de inmunomatología de referencia. Si no es posible obtener sangre compatible, el médico jefe del servicio de sangre y el médico tratante deben discutir la forma más adecuada de manejar al paciente. Ahora, ¿cómo podemos realizar la elección de sangre compatible en pacientes sensibilizados? Ante la presencia de anticuerpos anti-RH, MNS, DAFI, KID, KEL, por nombrar algunos de la primera fila, debe elegir un glóbulo rojo sin el correspondiente antígeno. A su vez, si tenemos presencia de anticuerpos nombrados en el listado de la segunda fila, la recomendación es transfundir unidades con resultado compatible de la prueba de compatibilidad realizada a 37 grados y en fase CUMS, sin la necesidad de la determinación del antígeno. También existen las situaciones de las últimas tres filas, donde se requiere que los glóbulos rojos sean lo menos incompatibles posibles, tomando distintos grados de precaución. Esto debe ser dirigido por un laboratorio de referencia para las recomendaciones pertinentes, en cada uno de los casos. Las unidades antígeno negativas no son necesarias para los receptores con anticuerpos que no son clínicamente significativos. Para las causas de resultados positivos pretransfuncionales, tenemos distintos ejemplos de situaciones con sus posibles causas. Cuando existe una pesquisa de anticuerpos irregulares, un PAI negativo, y una prueba de compatibilidad inmediata incompatible, las causas posibles podrían ser incompatibilidad ABO, glóbulos rojos del donante con poliaglutinación, un anti-A en individuos A2 o A2B, otros anticuerpos reactivos a temperatura ambiente como el anti-M, presencia de rouleau, anticuerpos fríos o anti-A o anti-B adquiridos pasivamente. En el caso de evidenciar un PAI negativo y una PC incompatible en fase CUMS, los glóbulos rojos del donante con TAT positivo podrían generar esto, reactividad por antígenos fuertemente expresados, P1, por ejemplo, o anticuerpos contra antígenos de baja incidencia. En este caso, también
una presencia anti-A o anti-B adquiridos pasivamente podría generar este resultado. Un PAI positivo y una prueba de compatibilidad compatible, lo más frecuente podría ser un anticuerpo que demuestre efecto dosis, pero también pueden existir anticuerpos contra el diluyente del reactivo, o que las unidades que carezcan del correspondiente antígeno. Evidentemente, si uno utiliza 2 a 3 células en la detección de anticuerpos, lo más probable es que existan células homocigotas y heterocigotas para este antígeno. Por lo tanto, es capaz de detectar este anticuerpo. Sin embargo, al utilizar una prueba, una bolsa, seleccionar una bolsa, puede que esta característica sea heterocigota y con un título bajo de este anticuerpo puede que no se evidencie en la prueba de compatibilidad. Un PAI positivo y IPC incompatibles con un autocontrol negativo puede ser la presencia de haloanticuerpos. Un PAI positivo, prueba de compatibilidad incompatible, autocontrol positivo y un TAT negativo, las posibles causas podrían ser anticuerpos contra algún potenciador de la reacción antígeno-anticuerpo o un autoanticuerpo dependiente del mediador, del medio potenciador o la presencia del rulo. Y por último, tenemos un caso donde podría ser un PAI positivo, una PC incompatible, un autocontrol positivo y un TAT positivo. Puede ser la presencia del haloanticuerpos causando una reacción transfusional hemolítica tardía o una reacción serológica, autoanticuerpos adquiridos pasivamente por una inmunoglobulina intravascular o autoanticuerpos calientes o fríos, o en su defecto también fármacos. Respecto a las pruebas cruzadas en neonatos, se debe tomar una muestra para la clasificación ABO y RH. No se requiere la prueba inversa a menos que su grupo no sea O y deban recibir glóbulos rojos del mismo grupo que podrían ser incompatibles con IgG anti-A y anti-B, adquiridos pasivamente de la madre del grupo O. En este caso, se realiza la prueba inversa de la clasificación hasta la fase Coombs con células A1 y B, y con los hematíes de la donación. Si la reacción es positiva, el recién nacido debe recibir glóbulos rojos del grupo O. Si el recién nacido solo recibe glóbulos rojos del grupo O, se puede omitir las pruebas repetidas durante su estadía en el hospital o hasta que tenga más de 4 meses de edad. Se utilizará suero o plasma materno, preferiblemente, o neonatal, para la detección de anticuerpos y prueba cruzada. Si no hay anticuerpos clínicamente significativos, la prueba cruzada no es necesaria. Por su lado, si existen anticuerpos clínicamente significativos, se debe transfundir glóbulos rojos negativos para el antígeno correspondiente y compatibles por Coombs con el suero o plasma materno o neonatal, hasta que dichos anticuerpos hayan desaparecido en el neonato. Respecto a las pruebas cruzadas en situación de emergencia, como se mencionó al hablar de la solicitud de transfusión, en una situación de emergencia extrema con peligro de muerte inminente, cada centro debe tener sus propios procedimientos y mecanismos estandarizados para agilizar la transfusión. En tales casos, si hay tiempo para la clasificación, se administrarán glóbulos rojos del isogrupo o sangre completa sin pruebas cruzadas. Cuando no se conoce la clasificación del paciente, se debe utilizar glóbulos rojos del grupo O. Una vez disponible la clasificación, si es diferente, se cambiará el grupo lo antes posible en caso de que se requieran nuevas transfusiones. En cuanto al RH, RH negativo debe usarse en niñas o mujeres de edad fértil. RH positivo se puede utilizar en otros pacientes. Las etiquetas de las unidades utilizadas deben indicar que no se ha realizado la prueba de compatibilidad. La documentación de la solicitud debe completarse una vez que la emergencia esté bajo control. Si se detecta incompatibilidad, al completar la prueba de compatibilidad, se debe avisar al médico tratante lo antes posible. La sangre no cruzada se utiliza generalmente en pacientes traumatizados que están en shock hipovolémico y hemodinámicamente inestables. Una vez llevados a los servicios de urgencia de los hospitales,
También pueden ser necesarias en pacientes cuyo estado general se deteriore bruscamente en relación con un proceso hemorrágico y en pacientes cuya clasificación o detección de anticuerpos aún no haya sido validada. Si el paciente está aloinmunizado, este tipo de transfusión puede conllevar el riesgo de una reacción hemolítica extravascular. Los autores de un estudio australiano estratificaron el riesgo de aloinmunización por edad del paciente y condición clínica. Encontraron que la probabilidad más baja de aloinmunización frente a los antígenos clínicamente significativos se encontraba en pacientes masculinos y femeninos menores de 30 años. La probabilidad aumentaba con la edad, en la medida en que los pacientes tuvieran antecedentes de transfusión o embarazo. La tasa de aloinmunización osciló entre el 0,5% en pacientes menores de 30 años y el 4% en pacientes mayores de 60 años. Otros autores han comunicado tasas de aloinmunización en el rango del 5 al 6,4%, pero todo depende de la persona en cuestión. Si el individuo estaba sano hasta ese momento o tiene alguna enfermedad subyacente que requiere transfusiones, su historial de transfusiones y su historial de embarazo, los casos complejos deben ser discutidos con el médico del banco de sangre en cada oportunidad. La última fase de este proceso incluye el inicio de las transfusiones, donde se debe acompañar los primeros 10 minutos en el caso de presente alguna reacción adversa. El término de transfusión masiva se aplica a los casos en los que un paciente ha recibido 8 a 10 unidades de glóbulos rojos en menos de 24 horas, o una transfusión de 4 o 5 unidades de glóbulos rojos en una hora. Otras definiciones lo describen como la pérdida total del volumen de sangre en 24 horas, o 50% de pérdida del volumen de sangre en 3 horas. Cada institución debe tener un código de activación para este proceso de emergencia extrema. En estos casos, la prueba cruzada se limita a la forma salina o electrónica abreviada, o incluso puede omitirse. Deben existir los procedimientos institucionales correspondientes para manejar esta situación. La omisión de la prueba de compatibilidad es una práctica seguida por muchas instituciones después de que el paciente haya recibido 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. La justificación de esta práctica es que en esta situación la sangre transfundida ya ha sido diluida en el receptor y por tanto ha diluido cualquier anticuerpo capaz de provocar una reacción hemolítica post-transfusional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que al administrar hematías del grupo O, también se está administrando algo de plasma con anti-A y anti-B. Y el uso posterior de hematías del grupo del paciente, si es distinto del O, podría provocar una reacción adversa. En caso de que se utilicen glóbulos rojos no isogrupos, se debe cambiar su grupo lo más pronto posible. Esto incluye confirmar el tipaje completo con una segunda muestra. Si hay presencia de anti-A o anti-B, se debe continuar con glóbulos rojos con ausencia de dicho antígeno. Conclusiones. La prueba cruzada es la fase final del conjunto de pruebas que se realizan previo a la transfusión de glóbulos rojos o sangre total. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar en cada fase o punto crítico del proceso transfusional y garantizar la trazabilidad, se deben implementar un sistema de hemovigilancia que cumpla y cubra todo esto. A pesar de todos los mecanismos implementados, los errores en el proceso siguen siendo una causa importante de mortalidad en los receptores. La automatización minimiza este tipo de errores. La prueba de compatibilidad completa es el procedimiento por defecto que se debe realizar, pero se puede acortar en caso de pacientes no aloinmunizados. En los pacientes aloinmunizados hay que realizar procedimientos especiales para la selección apropiada de la sangre. Y por último, la prueba cruzada electrónica ahorra tiempo, reactivos, muestras y permite tener al día la sangre reservada en la institución. Bueno, eso sería todo en la presentación. Agradezco nuevamente la invitación, así que doy el pase a Roberto. Hola Juan, me gustaría de felicitarte por la presentación tan esclarecedora y rica en informaciones. Yo estoy mirando acá, recibimos muchas felicitaciones de los participantes y algunas preguntas también, ¿vale? Podemos Boca. empezar
en la parte, por ejemplo, yo estoy mirando acá, tenemos una que es, podemos transfundir una bolsa con prueba cruzada incompatible cuando no realizamos la identificación de anticuerpos. Eh, bueno, bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Se hace con cariño, así que esa es la idea. No se recomienda, porque una aglutinación menos fuerte no significa necesariamente que el anticuerpo involucrado en la reacción tenga menor riesgo transfuncional. Lo ideal es siempre identificar los anticuerpos y transfundir una bolsa con el antígeno negativo. Cuando no sea posible identificar, al menos intentar transfundir una bolsa con una prueba de compatibilidad negativa. Ahora, si no es posible identificar los anticuerpos y no es posible obtener una bolsa compatible, entonces el servicio del banco de sangre debe contactar al médico del paciente y, junto con él, decidir la transfusión. Evidentemente, el médico del paciente debe firmar una declaración de responsabilidad porque existe un riesgo ante esta situación. Ahora, creo que esta situación se pasa con muchas personas que creo que está con nosotros ahora o es una realidad también para muchos bancos de sangre. Siempre es importante resguardarse. Sí, sí. Gracias. Una más. Juan, usted comentó que las pruebas previas a la transfusión negativa no garantizan que el suero o plasma del receptor no tenga anticuerpos significativamente, clínicamente significativos, ¿vale? ¿Cómo podemos minimizar esta posibilidad? Bueno, creo que lo principal es usar reactivos o un kit de glóbulos rojos para la detección de anticuerpos donde contenga los antígenos importantes para la población y los principales antígenos de los principales sistemas, como el sistema RH, DAFI, KID, MNS, y que presenten homocigosidad. Esto ayudará a la detección de posibles anticuerpos que se encuentren en un título bajo en la misma muestra del paciente. El uso de técnicas más sensibles como la metodología en gel, también contribuye a la seguridad del cribado. También es importante revisar el historial de las transfusiones del paciente para saber si tiene antecedentes de alosensibilización. Pero creo que fundamentalmente es contar con un reactivo de 2, 3 células, por lo menos, que cumplan con esta característica de homocigosidad para esos sistemas. Vale, esto es un punto, Juan, que es importante y me gustaría también de compartir un poquito sobre la calidad de nuestros productos de Grifols, ¿vale? Adelante. Sí, hoy nosotros trabajamos, tenemos dos fábricas con la producción, es lo protocolo de producción de calidad, es lo mismo independiente de la fábrica, ¿vale? Tenemos una Ujú. fábrica en España y también una otra fábrica en Suiza. Y los kits de nuestro, para la prueba de escrutinios, por ejemplo, que tiene 2 células, 3 células o 4 células, siempre tiene un protocolo padrón dentro de Grifols. Por ejemplo, todos los kits que tienen 2 células, obrigatoriamente una célula es R1, R1, entonces trabaja con la obligatoriedad de homozigose para ser grande y pequeña, ¿vale? Claro, Y la célula 2 es siempre R2, R2. Cuando una célula tiene homozigose, por ejemplo, para DELF-A, la célula siguiente tiene homozigose para DELF-B. Lo ok, objetivo, nosotros hacemos esto, que sea una obligatoriamente tiene que tener KEL positivo. Lo mismo se pasa, por ejemplo, para KID, KID-A, homozigose, y la otra, KID-B, es homozigose. S grande, S pequeña también. Creo que nosotros nos preocupamos mucho con la calidad de nuestros productos y también poder proporcionar a nuestros clientes un material de altísima calidad. Creo que estás muy alineado con la experiencia que tú tienes y has compartido con nosotros. Aumentar también la calidad y la sensibilidad de las pruebas en los bancos de sangre. sí, evidentemente eso ayuda un montón. O sea, esas características y esos algoritmos en los productos te generan una tranquilidad al momento de trabajar y entregar un resultado. Así que eso es súper bueno en nuestro producto. Gracias por la oportunidad. Tenemos una otra más. Acá. Cada paciente RH-D negativo que recibe una bolsa de glóbulos rojos RH-D positivo formará un anti-D. Yo voy a añadir, creo que tiene
dos más que creo que podemos hacer una pregunta ¿Sí? a todo el Con todo conjunto. incluido. Sí, sí. ¿Qué precauciones debemos tomar al decidir dar una bolsa RH positiva a un paciente RH negativo? Y la última parte es, ¿existe riesgo de sensibilización con la transfusión de plaquetas? Ok. Bueno, eh, respondiendo la primera y ahí vamos en inicio con las otras preguntas. Pero el riesgo de la inmunización en este tipo de situaciones relacionado con bolsa de glóbulos rojos es aproximadamente un 22%, por lo que es un riesgo alto. Entonces debemos evitar este tipo de situaciones siempre que sea posible, sobre todo con mujeres en edad fértil. Pero si por alguna razón el médico decide correr el riesgo de alosensibilizar al paciente, ese paciente debe por lo menos tener una detección de anticuerpos negativos y no tener antecedentes de presencia de un anti-D. Realizar una detección de anticuerpos irregulares también mediante técnica enzimática ayudaría, en el caso de que esté disponible en el servicio. Es una opción muy fuerte ya que se puede intensificar la reacción de aglutinación de los anticuerpos del sistema RH. Esto con células tratadas enzimáticamente. De esta forma sería más fácil identificar este anticuerpo si es que se encuentra en un título muy bajo. Además, respecto al tema de las plaquetas, no tienen el antígeno RHD en su membrana, pero existe el riesgo de sensibilización debido a la contaminación de glóbulos rojos durante la recolección, especialmente en las transfusiones de pool de plaquetas obtenidas por Bafficoat unitario, que pueden tener una mayor cantidad de glóbulos rojos o un mayor riesgo de tener glóbulos rojos que podrían generar esta sensibilización. Ahora, estudios indican que, por ejemplo, el riesgo de aluminización por transfusión de plaquetas con hemocomponentes obtenidos de aféresis va entre un 0 y un 1,4%. Qué bueno. Información es bastante importante para la rutina. Vale, gracias. Una más. ¿Qué pruebas inmunohematológicas se deben realizar al paciente ante una sospecha de reacción transfusional? Bueno, las pruebas previas a la transfusión deben repetirse con la muestra previa y posterior a la reacción transfusional. Como la muestra por reacción, por lo menos deberíamos realizar al menos la inspección visual del plasma, del suero o suero, en el caso que corresponda, para detectar la hemólisis si existe, tipificación del grupo ABO-RH, un TAT, una prueba de compatibilidad con el residuo de la bolsa y un screening de anticuerpos. Comparar los resultados previos con los posteriores a la reacción ayuda bastante a hacer el análisis. Y por eso, según el tipo de reacción, también se recomienda realizar un cultivo microbiológico a la bolsa transfundida, en el caso de que pueda existir algún riesgo, alguna contaminación. Súper, perfecto. Vale. ¿Cuáles serían las limitaciones para detectar anticuerpos en una prueba cruzada de centrifugado inmediato? Interesante. Y mira, yo las escribiría como en 4 puntos. Las limitaciones podrían ser que sea un anticuerpo de bajo título y demuestre un efecto dosis. Eso obviamente complicaría la detección. Que el antígeno no esté presente en estas células. O sea un antígeno de baja prevalencia, aunque la presencia de estos anticuerpos también es muy infrecuente. También que hayan anticuerpos contra antígenos no expresados en las células del cribado, o sea, las del kit. Por ejemplo, el antígeno F no está presente en las células R1, R1, R2, R2. Solo está presente en R pequeño, R pequeño. ¿Ya? También lo otro es que los anticuerpos sean anti-A o anti-B. Y por último, creo yo que los anticuerpos se han deteriorado durante el almacenamiento y evidentemente reaccionan mejor con los glóbulos rojos frescos de la prueba de compatibilidad. Es más, de hecho, se realizó un estudio en el que los autores midieron el riesgo de no detectar anticuerpos clínicamente significativos y seleccionar sangre incompatible cuando la prueba de compatibilidad no incluye la fase antiglobulina. Y se calculó que el riesgo de reacción transfusional hemolítica puede realizar un cross-match solo hasta la centrifugación inmediata es de 1 en 260.000. Por lo tanto,
El riesgo existe obviamente, pero ya teniendo estudios y datos objetivos podemos hacernos una idea más o menos de lo que podría ser o las limitantes que podrían influir en esta técnica o en este tipo de prueba cruzada. Vale, oh, bastante información, ¿no? Por eso el laboratorio de inmunematología no es mucho sencillo. Por No, eso cada paciente, cada muestra es un interrogante. Normalmente cuando se tiene la prueba de escrutinio positiva. Súper. sí. Sí. Juan, hemos llegado al final de este evento. Una vez más, me gustaría de agradecer por su apoyo y compartir su experiencia con nosotros sobre este tema que es tan importante para la rutina del laboratorio de inmunohematología. Muchas gracias, Juan. No, Quiero, gracias. Es lo ideal participar y entregar información para que en conjunto todos aprendamos. Así que yo feliz de hacer este tipo de presentaciones. Muchas gracias. súper. Quiero también agradecer a vosotros por participar de este evento, de este webinar, porque llevamos a cabo estas acciones con un objetivo muy, muy específico, que es ayudar a todos vosotros en su día a día en la rutina en su laboratorio. ¿Vale? Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos veremos en los próximos eventos. Gracias, Juan. Vale, hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.